Tomen asiento. Y también ustedes, muchas gracias. Salvo Juan Gonzalo, que se queda aquí. Invito también a Mabel Godoy, a Elías, que también se queda aquí. Y proceden ellos a acompañarnos en la lectura. A todos les voy a pedir que abran sus escrituras en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos hasta el Evangelio de Juan, capítulo 6. Repito, Evangelio según Juan, capítulo 6. Podría yo referirme específicamente, y esto lo hubiese hecho yo obviamente, desde el versículo 22 hasta el versículo 40, porque ese es el centro de todo este capítulo, o sea, el corazón, los que toman nota. Hoy van a tener que tomar nota, presenté, no voy a proclamar si no estaba parado. Hoy van a tener que tomar nota y ya les voy a explicar cuál es el objetivo de que tomen nota por lo que esta semana vamos a trabajar. Es más, hasta me gustaría que se trabajaran los grupos UVAs esto. No sé qué están trabajando, pero me parece que esto es importante. Entonces, yo podría leer, repito, desde el versículo 22 al 40, que como ya te dije y tomaste apunte, es el corazón propio de este capítulo. Pero es imposible que yo hiciera una lectura cortada, extraída de un contexto tan importante, porque en realidad el escritor a todo el capítulo lo transforma en un mensaje para sus lectores, en este caso para nosotros, que no lo leemos, sino que también escuchamos al espíritu de profecía. Todo el capítulo que contiene estos versículos que recién dije, es muy importante que lo entendamos. Entonces, son 71 versículos en total. Para no cansarlos y agotarlos con mi voz, que es la que más escuchan y están obligados, le pedí a estos siervos que nos guíen en eso. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 completo, o sea, desde el 1 al 71. Vamos a seguir como ellos se han organizado para leer. Y sabemos que esto es el Evangelio, es buena noticia de Dios. Por lo tanto, respetamos la palabra de Dios que va a ser proclamada. Siervos. Juan 6, versículo 1. Después de esto, pasó Yeshua a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Yeshua se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Yeshua dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tantos? Yeshua dijo: Hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces Yeshua tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Yeshua a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor.
Cuando vio, pues, la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Yeshua. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban, porque había dicho que era el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Yeshua, el hijo de Joseph? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Yeshua les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre. Ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les contestó: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Esto dijo, enseñando en la sinagoga de Cafarnaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yeshua le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba de entregar, y era uno de los 12. Si Naomi estaba nerviosa, no sé si me ganaba a mí. Es un capítulo que no he enseñado desde que pastoreo. Jamás lo he enseñado. Estamos quizás ante uno de los discursos evangélicos, porque si eres del evangelio, no por la denominación, ¿verdad? Un discurso evangélico, uno de los más difíciles que realizó Yeshua, y desde luego es el más controvertido, especialmente en lo que tendría que ver con el cristianismo. El judaísmo no tiene problema porque esto para ellos no existe. No existe esta historia, no existe este pasaje. Pero en realidad, si algún judío un día llegara a completarse, usted sabe que los judíos no se convierten, ¿sí? No se convierten, se completan. Nos convertimos nosotros, los que venimos del paganismo, de no conocer el plano de esa conciencia llamada Israel. Pero volviendo a esto, este discurso es complicado, ha llevado, en algún momento lo aseveré, a muchas discusiones, por lo cual hoy quizás el cristianismo tiene su centro de fe cuando hace esta mesa, que en casi todos lados se llama Eucaristía. Usted seguramente si estuvo en un sustrato de iglesias evangélicas le dijeron la Santa Cena, pero en realidad ese nombre no se acerca a ninguna expresión de la Biblia. Pero Eucaristía, partimiento del pan, es lo más común que va a encontrar en la Escritura. Cena del Señor es otra expresión correcta. Así que, y también mesa de comunión. Vamos con la más común, en Hechos y partimiento del pan. En Corintios y acá mismo aparece una palabra que en el siglo II se empieza a usar, que es Eucaristía, para reemplazar al hebreo Todá Rabá, en realidad. Y mesa de comunión, y me falta una, y cena del Señor. Esos son los nombres. Ahora, quería decirle que en el cristianismo, no voy a explicar esto, existen 3 lineamientos de entender lo que aquí o desde aquí sale para los discípulos del Señor. Las palabras de vida eterna que da Yeshua son superiores a las palabras divinas o celestiales que hasta ese momento conocía el pueblo de Dios dadas por medio de Moisés. Quiero saber si hasta ahí me estoy expresando. ¿Sí o no? Desde aquí, este se revela como mayor Moisés, ya voy a explicar eso, y estas palabras se convierten en un movimiento revolucionario a nivel mundial porque sale del contexto de la cultura llamada judaísmo y empieza a extenderse a todo lo que sea ser humano en cualquier nación, con cualquier lengua, y esto es lo poderoso del Evangelio. El discurso ocurre justamente, esa expresión, al día siguiente, así habla Juan, de que se dan 2 cosas. Primero, caminó sobre las aguas. Lo pueden ver allí en Juan 6, en esa parte del 1 al 15, se da el milagro de que caminó sobre las aguas. Esto está muy paralelo con el Evangelio de Marcos. Recuerdan que el Evangelio de Marcos es la matriz de los otros 3 evangelios. ¿Sí? Es como que los otros autores evangelistas toman al Evangelio de Marcos como una especie de diagrama, por decir, no sé cómo se usa, para estructurar su mensaje en los otros evangelios. Un esquema, muchas gracias. Entonces, nos encontramos con que Juan está contando algo que ya ha contado Marcos, que también lo ha contado Mateo y Lucas, y es la única vez que vamos a ver que Juan cuenta un relato igual a los otros. ¿Se acuerdan que los otros evangelios coinciden más o menos en el esquema cronológico? ¿Cuál es el único que no coincide? Juan. ¿Cómo se llaman los 3 primeros? Mateo, Marcos, Lucas. Evangelios sinópticos. ¿Cómo se llaman? Evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Desde la misma perspectiva. Hoy quiero hablar de eso porque justamente es la única vez que se encuentra este mensaje con los que habían sido escritos hacía varios años.
Cuando Juan escribe su evangelio, no tiene el mismo sentir que tuvieron los otros tres autores. Usted sabe que Mateo lo escribió para comprobar que las profecías y otros escritos de lo que el cristianismo denominó Antiguo Testamento, en realidad se llama Tanaj, hablaban de Yeshua y que Yeshua, en base a todos esos escritos, el Antiguo Testamento es el Mesías descendiente de la casa de David. ¿Está bien? Lucas escribe desde un sentido más universal, más del mensaje que él viene no solo para Israel, sino para todas las naciones, porque además de la casa de Judá hay 10 tribus perdidas que están en las naciones, entonces el movimiento del Espíritu Santo al ir a las naciones no solamente va a atraer a los que son descendientes de aquellas 10 tribus perdidas, Dios sabe que esa luz vibra en su código genético, sino en su linaje, mejor dicho, sino que va también a atraer gente que no son descendientes de las 10 tribus. Eso es lo bueno de las 10 tribus perdidas. El Evangelio de Lucas cuenta eso, animando a sus lectores que son no judíos a creer que la salvación viene de los judíos. Y Marcos también, que es en la matriz, lo hace en un tiempo especial donde hay mucha persecución en la ciudad de Roma y en el tiempo de Marcos mueren supuestamente, según la tradición, mártires Pedro, que es el que discipula a Marcos, Marcos siempre estaba con Pedro, y también Pablo. Así que toda esta gente escribe un evangelio en tiempos difíciles, en tiempos políticamente difíciles para especialmente el movimiento de Cristo, el movimiento de Yeshua el ungido. Quiero saber si eso lo explico. Pero Juan está escribiendo 20, 25 y algunos aseguran hasta 30 años después. Entonces ya, si bien hay persecución, el tema no es mostrar nada acerca de Yeshua, sino insistir en algo que todas las comunidades en todas partes del mundo ya sabían. ¿Qué es lo que justamente Juan está haciendo? Lo que todas las comunidades ya tenían asentado. Yeshua no es solamente un ser humano descendiente de David que hacía prodigios y que con su enseñanza como maestro causó un movimiento revolucionario. Yeshua es ni más ni menos el verbo divino. En griego se conoce como logos. En el arameo se conoce como el menra, la palabra de Dios, la palabra activa de Dios encarnada en un ser humano. ¿Está claro eso? Pero ¿qué es lo que quiero hacerles notar? Después que dice el día siguiente, el discurso tiene primero el caminar por las aguas y luego tiene otro milagro. ¿Cuál es el otro milagro? Hay 2 milagros nomás en el capítulo 6 al empezar. Uno solo que me lo grite. Multiplicación de los panes y los peces. Atención que aquí es donde nos metemos. Porque al meternos en lo que yo les voy a enseñar hoy, es en realidad meterlos a ustedes en un desafío. Este capítulo 6 es imposible entenderlo si yo hace años atrás lo hubiese enseñado desde una estructura dogmática totalmente ajena a lo que el cristianismo mismo me enseñó que se llama Antiguo Testamento. Hoy tenemos aquí la madurez, y espero que la gente que nos visita pueda captarlo, de aceptar y cambiar la forma de ver, la forma de leer los evangelios, que los evangelios en realidad siguen un contexto cultural. Es una historia en un tiempo y espacio, ese espacio se llama la tierra de Israel, el tiempo es el imperio romano tomando una serie de naciones, entre esas Israel, pero la cultura que no ha podido Roma acabar en esa tierra, con todas las demás naciones ha logrado imponer su cultura romana, o más bien griega, porque los romanos, la cultura que llevaban era la griega, donde no han podido imponer sus ideologías latinas, es en Israel, siglo I de nuestra era. Ahora, en ese momento que nace y vive nuestro maestro, ya han pasado 15 siglos de un tremendo acontecimiento, que en estos 2 milagros está bien resaltado. Porque repito, por si quizás recién no lograba escucharlo. ¿Cuáles 2 milagros hay? Usted lo va a decir detrás de mí. Yeshua caminó sobre las aguas y ahora diga, Yeshua multiplicó los panes. Son 2 hechos que ponen de manifiesto algo. Cuando alguien está capacitado por Dios, su mente puede dominar sobre la materia. Eso es claro. Esa es la multiplicación de los panes. Pero cuando alguien tiene la mentalidad de los principios celestiales, uno puede también dominar otras circunstancias de la fisicalidad o el mundo físico, y el caminar sobre las aguas tiene eso. O sea, cuando uno está capacitado por
el Espíritu de Dios y es Dios mismo el que a través de su palabra le inspira a vivir, uno adquiere poder sobre su cuerpo y sobre lo que rodea a su cuerpo, el mundo físico en el cual estamos llamados a vivir, pero no por vivir, honrar la vida transformándolo. Ahora la pregunta es, y a ver si alguien se da cuenta, ¿a qué se debe que en este capítulo que digo que es central, no solo para el Evangelio, sino para nuestra fe y por esto que hacemos todos los sábados, ¿a qué se debe que estos dos prodigios están aquí juntos? ¿Y cuál sería el significado de presentarlos juntos? Vaya pensando, porque es importante destacar que Juan es el único de los 4 evangelios que esto se lleva cerca de un tiempo. ¿Cerca de qué tiempo especial se lleva estos dos prodigios, estos 2 milagros? Más fuertes los de atrás, Pesaj, ¿sí? Y aquí vemos que hay una gran multitud, se habla de una gran multitud. ¿Qué piensan ustedes que era o de qué estaba compuesta esa gente? ¿Quiénes eran esa gran multitud? Me lo grita porque yo a los que hablan suavecito no los puedo escuchar. ¿Lo puede decir fuerte, Carlos? ¿Ven cómo se llaman? La fiesta Pesaj, ya esa gente que viene a Jerusalén. Eran peregrinos, decimos todos, eran peregrinos. Muy bien, ¿qué eran? O sea que esta gente, como dice Carlos, venía de distintos puntos. Muchos de ellos de Galilea estaban yendo hacia el sur. En el sur estaba Jerusalén, porque sí o sí las fiestas del Señor se celebraban donde el Señor había marcado su presencia. ¿Dónde ha marcado su presencia según las Escrituras? En Jerusalén, que está en qué monte? El monte Sión. Entonces, aquí tenemos que el Pesaj está cerca. Ahora entonces les pregunto, ¿cuál es la intención de Juan cuando escribe este capítulo al poner esos 2 prodigios? Caminar sobre las aguas del mar Galilea y multiplicar los panes. Alguno que levante la mano porque seguramente esta parte ya hay que pensarla mucho y no es tan fácil. Tiene tiempo de pensar, pero piense, ya le dimos una pista. Está cerca Pesaj. En Pesaj va bien, Matías. El caminar sobre las aguas de Yeshua está relacionado con un libro. ¿Me ayudas, Matías? Ya que dijiste, ¿qué libro sería? ¿Qué historia? ¿Qué relato? ¿En qué libro? Shemot, del Éxodo, perfecto. Él ya dijo algo. Atravesaron el mar, primer milagro. ¿Coincide o no? Pero me falta un paralelo del libro de Éxodo, de Shemot, del Pesaj. El maná. Esta semana nosotros valoramos la enseñanza porque justamente uno de los problemas del pueblo de Israel es que se quejó 2 veces. La primera, porque según ellos tenían hambre, apenas salen de Egipto, ¿verdad? ¿Y Dios qué le regaló? El maná. Cruzan el mar, digan conmigo mar, y les regala el maná del cielo, ¿sí? Y después se quejan 2 años más tarde. ¿Lo vimos esta semana o no? ¿De qué se quejaban? Esther, ya que te escuché a vos. Bueno, entonces, ¿de qué se quejan? Ah, ahí está la queja. Estaban hastiados del maná. Lo que querían no me interesa mucho, pero el maná está 2 veces en la historia del pueblo de Israel. A la salida del Éxodo, y ahí nos vamos a quedar vibrando, por favor, tíldese conmigo ahí, porque ahí en realidad está este camino. Pero en esta semana nosotros vimos que primero no tenían que comer, les da maná, pan que venía del cielo, un milagro total, porque es verdad que querían carne. A ver, Bizarri, ¿por qué decís que no, Alexis? ¿Por qué no querían carne? Porque ellos dicen que querían carne, que querían las cosas que comían, pescado dice que querían. Pero es verdad que no tenían pescado al comer. ¿Quién se da cuenta de lo que estoy planteando? Tenían maná, pan del cielo. Fuerte entonces, Andrea, porque no te escucho. Todo estaba en el maná, ¿sí? Todo estaba en el maná. El maná era un elemento que alimentaba de acuerdo a cómo yo con mi mente dominaba eso cuando lo metía a mi boca. Yo lo convertía en el producto que anhelara o deseara comer. Quiero saber si eso es claro. Porque no era una comida, como dice la gente de las teologías liberales, que se daba en el desierto, que era una flor. Hay muchas teorías de eso. No nos sirve ninguna, porque el maná es un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que no se puede explicar con la razón humana porque no tiene nada que ver con las leyes físicas. Entonces, ¿cuál era el milagro del maná? ¿Que caía del cielo o que le permitía a ellos entrenarse para con su boca y su mente en su boca crear algo nuevo?
Opción B, y el amén sirve. ¿Por qué? Porque este es el significado del maná, y ahora vamos al significado de él, de Yeshua como pan del cielo. Dios nos ha hecho seres lingüísticos. El ser humano, el alma humana, se diferencia de todas las demás almas porque es un alma lingüística. Se puede expresar o comunicar por medio de palabras, de un lenguaje privado y un lenguaje público. Todos tenemos nuestro lenguaje privado. Hoy tengo que hacer tal cosa. No estás moviendo los labios, estás planeando todo lo que vas a hacer, tu lenguaje privado. Y después, cuando salís a hacerlo, es el lenguaje público. Lo expresas a alguien de tu familia, a algún conocido. No lo expresas, pero tus acciones hablan de que ese lenguaje privado se está llevando a lo que querías hacer. ¿Sí o no? Ok, lo digo porque hoy aparece cada cosa. Estuve viendo a través de Twitter una amiga de una de las diputadas que tenemos del gobierno que está, y si la diputada estaba media con algunos patitos, perdón los que usan patitos, pero veo que tengo muchos niños que están criándose para la ultraderecha, acá con los patitos esos. Pero bueno, volviendo al punto, y vienen los niños y me muestran, miren, estoy en la ultraderecha. Pero volviendo al punto, si esta diputada tenía los patitos que le faltaban algunos en fila, esta mujer peor. Porque dice que su don desde los 8 años es poder comunicarse con los animales. Es como si fuera la hija del doctor Dolittle. Y es veterinaria justamente por eso. Bueno, entonces ofrece sus servicios, escríbame acá, está en TikTok, escríbame en privado y puedo enseñarle verso. Imposible, porque la única alma de todas las criaturas existentes que es lingüística es el ser humano. ¿Sí? Por eso es que de repente los animales pueden entendernos, pero ¿entendernos en qué sentido? Desde el instinto de necesitarnos, de obediencia, pero que ellos nos puedan hablar, imposible. Volvamos entonces o metámonos en el Evangelio. Todos se dan cuenta que este relato está relacionado con el libro de Éxodo, con la historia del Éxodo. El libro se llama Shemot. Está relacionado con una fiesta llamada Pesaj. Y acá es entonces donde yo creo que valoremos cómo hemos transicionado. Porque nunca se podría hablar de este texto, y en eso alabo a Dios que nunca lo he predicado, porque es imposible entenderlo si no cambiamos la cosmovisión y nos vamos al contexto de lo que en el cristianismo se llama la antigua alianza, el antiguo pacto, el antiguo testamento. No es antiguo, es una alianza que se perfeccionó con lo que hizo Yeshua, ¿sí o no? Entonces vamos a destacar que cuando él habla de multitud se está refiriendo a gente que está peregrinando a Pesaj. Y con esto nos acordamos que el Eterno saca a Israel de Egipto, los hace cruzar el mar, primer gran prodigio, ¿sí? Ellos caminaron sobre milagro porque en seco caminaron, en cambio cuando pasó Faraón y su ejército se estancaron, ¿sí? Sus carros se estancaban y luego cayó al mar. Viene el milagro del maná y acá nosotros tenemos que empezar que esto tiene que ver con una alianza de amor que tenía que estar completa y plena a través de un mediador mejor que el primer mediador. En el libro de Éxodo hay un mediador entre Israel y el Eterno, Moshe o Moisés. Pero a partir de ahora aparece alguien que es un mejor mediador que Moisés, porque Moisés no logró hacer que Israel se convirtiera en un reinado de sacerdotes. Es decir, gente que con una conciencia iluminada por el propio Dios, saliera a hacer que el resto del mundo sintiera que la luz de Dios los puede elevar de cualquier situación de caída. Entonces repasemos un poquito esto. En ese antiguo pacto del cual habla el cristianismo, tenemos un esquema claro. Pesaj es el inicio de una renovación, de una nueva vida, es la liberación. Éxodo 12. Si quiere lo anota, pero creo que estamos repasando, ¿verdad? Luego, en Éxodo 12 sale cómo debe ser el ritual, la liturgia, el seder de Pesaj. ¿Lo sabemos o no? Luego viene Éxodo 16, donde también se describe al pueblo con esto de la bajada del maná. En Éxodo 20 aparece el pacto o la alianza matrimonial cuando Dios entrega la Torá. Pregunto, porque hay gente nueva, ¿la entrega como la hemos visto en Hollywood, 2 tablas escritas? No, ¿cómo la entregó?
uno que me hable fuerte. No me describa. ¿Cómo la entregó? Al corazón. Él mismo, habló él al corazón del hombre. ¿Sí? Lo que me quieran describir, bienvenido, pero no es al punto que voy. Él primero le habló en amor. Si es una alianza de amor, es como cualquier enamorado. Le habló en amor a esa cantidad de gente que estaba al borde, al pie o a la orilla del monte Sinaí. 40 días después, el propio dedo de Dios escribe lo que habló y toda la gente escuchó al mismo tiempo en 2 tablas de piedra. ¿Está claro? Bien, sigamos repasando. Allí Dios sella la alianza y viene luego algo que confirma esa alianza cuando aparece una fiesta llamada la fiesta del Yom Kippur. Es el día donde, si alguno había fallado en esa alianza de amor, Dios expiaba, daba un perdón total al pueblo, no a las personas, al pueblo. ¿Se acuerdan qué pasaba ese día? Era el único día donde ¿quién? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Y qué hacía al entrar? Especialmente más allá de poner la sangre, que ahora voy a eso. ¿Qué hacía con su boca? Pronunciaba el nombre de estas 4 letras. Es la única vez que era pronunciado en Israel. No significa que después no se pueda pronunciar. Pero la única vez que se habilitaba esa forma de pronunciar era en Yom Kippur. Después, no, porque hay gente que tiene la superstición judía de no, hay que decir Hashem, Adonai. Bueno, yo respeto a la gente supersticiosa. Pero si usted va a entrar en la superstición del rabinato, el que yo respete no significa que le tengan que decir cuidado con las supersticiones, porque supersticiones son prohibidas en Deuteronomio 18, que ahora vamos a ir a Devarim, Deuteronomio 18. Pero allí, al pronunciar el sumo sacerdote el nombre de Yahvé, ese nombre se hacía sagrado en cualquier momento que el pueblo, a partir de Yom Kippur, lo volviera a pronunciar. Se renovaba la autorización de pronunciar ese nombre, porque aquí está el poder de ese nombre. Ese nombre representa los 4 mundos que existen, desde lo más espiritual hasta este mundo material. Entonces, santificar el nombre de Dios se permitía justamente desde Yom Kippur. Y allí, cuando este sacerdote descargaba la sangre del macho cabrío, en el lugar santísimo, esperaban de nuevo una fiesta, que ya la mencioné. ¿Qué fiesta entonces después de Yom Kippur? No Sukkot, están todas juntas esas. Después, ¿cuál fiesta de nuevo volvía? Pesach, muy bien. Ahora, cada vez que venía Pesach, ya no era simplemente un ritual de liberación. Eso ocurrió una vez en Egipto. A partir del desierto, cada vez que celebraran la Pascua, para los que son nuevos, yo digo Pesach, pero se traduce en el español como la Pascua, ellos renovaban un pacto, renovaban alianza de amor con Dios. Por eso ahí ustedes tienen que la alianza de Dios requiere de sacrificio, más comida, más acción de gracias. Y ustedes lo tienen ahí en las diapositivas, hace rato que estoy hablando, pero ese es el secreto de celebrar con conciencia la fiesta de Dios. No puedo celebrar la fiesta de Dios si no considero un sacrificio dentro del valor que es la comida y de una actitud que es la acción de gracias. Esto debe ser celebrado en comunidad. Ahora, ¿cuál es el trabajo que quiero que hagan? Van a empezar ustedes desde esta semana hasta el sábado que viene, donde yo voy a traer una conclusión de esto. Pero yo en la semana voy a estar dando voy a dejar algunas aulas, no sé si aula, pero sí videos para que ustedes puedan trabajarlo. Este capítulo tiene 71 versículos y ese número ya tiene algo que ver con naciones unidas al uno. 70 es el número que representa a las naciones. ¿Y el 1 a quién representa? A nuestro Dios. ¿Qué dice la Shema, nuestra confesión de fe? Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno. Quiere decir que si hay 71 versículos, esto no viene de la editorial que imprimió esta Biblia, ni menos ni los traductores que le hicieron. Ya estaba así en el momento que no lo escribió Juan con versículos, sino que después que se empieza a transcribir, se empieza a estudiar. Porque en verdad, la intención del Espíritu que está inspirando a Juan es que se entienda que lo que se dio en Pesaj, y especialmente en Shavuot o Pentecostés, la alianza de amor, no es solamente exclusivo de un pueblo. La alianza de Dios en amor no es para un pueblo, es desde ese pueblo para todas las naciones. En esto habían fallado
los judíos o el pueblo de Israel durante 15 siglos. Durante 15 siglos se habían estado mirando, por decirlo así en un idioma popular, el ombligo. El ombligo era ese monte de Sión donde Salomón inauguró el primer gran templo, y desde ahí se creían ellos los únicos con derecho a poseer el conocimiento que se daba en ese lugar, desde esto que se llama Torá o instrucción, desde lo que también completa eso que son los escritos de los profetas, o también escritos como los salmos, cantares. Ese fue el error de Israel. Y acá Yeshua, en realidad Juan, está diciendo a los que lo leen y a nosotros, cuidado con creernos gente exclusiva para Dios. Somos separados para Dios, pero eso no excluye a otros. Debemos siempre estar incluyendo a aquellos que crean creer en el Mesías para recibir la vida eterna, que no es lo que desde los dogmas nos enseñaron. Vida eterna es cuando te mueras y te vayas al cielo y desde el cielo puedas estar, no sé, o tocando el arpa, cantando canciones, que es lo que se cree, o si no, desde atrás de una estrella iluminando a tu nieto cuando esté rindiendo un final en la materia. Todas esas cosas se respetan porque son creencias y las creencias deben ser respetadas, pero no significa que estén dentro de la verdad. La verdad es esto. Este capítulo tiene una intencionalidad. Mostrar que así como Yeshua en su tiempo a los judíos les dijo algo, acá hay dos tipos de gente. Acá hay gente humilde y acá hay gente que se enmascara, pero en realidad de humilde no tienen nada. Acá hay gente extraña. Voy a pararme acá. En esta semana, hablando de maná, que esta semana lo estudiamos, ¿había gente extraña en el pasaje que leímos en los 7 días que estudiamos? ¿Cómo se le llamaba a esa gente extraña? Erev Rab significa la gente extraña, la gente mezclada o la gente que mezcla, la gente que le gusta la mixtura. Atención con ello, porque justamente el Erev Rab representa lo que les dije en el cierre la vez pasada, al orgulloso. ¿A quién representa el Erev Rab? Al que dice, con todo lo que he vivido no necesito que me vengan a hablar de Dios. La señora que nos sirvió más temprano hablaba de las cáscaras, de los caparazones, que son espirituales, pero se configuran desde nuestra forma de pensar. El ego es el que va a configurar todas esas máscaras, lipot, como se dice en hebreo, que a la larga hace que nos cerremos en nosotros y nos creamos los que no necesitamos recibir de nadie. Yo creo en Dios a mi manera, después de todo esto me causa placer, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo siento que esto para mí no me hace daño y un montón de paradigmas o axiomas semejantes. Pero lo único que se sabe es que los Erev Rab, al ser gente extraña, es gente que se deja llevar por algo, una cosmovisión que se ha configurado en ellos por sus propios deseos. Es decir, que a veces la gente, hasta las cosas espirituales, sus creencias, las tienen desde sus propios deseos. Acomodan la palabra Dios, acomodan la palabra fe, acomodan las distintas cosas que puedan desde su influencia religiosa o dogmática tener a sus propios deseos. Quiero que estén atentos porque eso no es ajeno a nuestro tiempo. Nos movemos entre Erev Rab. Nos movemos con gente que acomoda todo a sus propios placeres. Fue viral en la Argentina el video de lo que en la madrugada del jueves ocurrió acá cerca, creo que Jufré y Costanera. Y se hizo viral porque en el noticiero del Canal 7, la periodista que siempre está, Marcela se llama, la que siempre está en la calle, está reportando este auto que se dio vuelta solo, pero se acerca a preguntarle a la gente cómo están ustedes, chicos, ¿están todos bien? Sí, estamos bien, pero y dice la chica, fue un perro, fue el perro, se atravesó, fue el perro. El auto estaba hecho bolsa, no sé cómo estaban bien ellos, y dice, pero ¿de dónde venían? Veníamos de un boliche, ¿cómo se llama el boliche? Y ya la chica en su cara se notaba mínimo bastante alcohol, si había otras cosas que había consumido, allá ella. Pero cuando va a meter la pata, pues ya la iba metiendo, aparece el novio y dice, no, pero... porque la chica dice, está detenido, pero ¿qué ustedes entonces bebieron? Nosotros sí, pero él, cuando iba a decir algo, el novio aparece y dice, no, lo que pasa es que se lo llevaron porque le hicieron la prueba de alcoholemia y le dio 1,19, pero eso es muy alto.
No, pero fue el perro. Y pongo el ejemplo, porque el perro nunca lo encontraron, porque además dicen que muchos autos que se han volcado en estos últimos tiempos siempre es el mismo perro, parece ser. Espero que lo detengan pronto y para los que son agentes en la penitenciaría, no sé si habrá alguna cucha, algo así. Si el presidente tiene un lugar para los caniles, va a haber que hacer cárceles para perros que matan gente y dan vuelta a auto. Pero ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque es un ejemplo chistoso de cosas que pasan en lo cotidiano alrededor de nosotros. Pero cuidado, porque Yeshua está aquí diciendo, en este pasaje, que también hay gente orgullosa dentro de los que se creen pueblo de Dios. Hola. ¿Hay Erev Rab dentro de los que se creen el pueblo de Dios? Sí. Hay gente que a veces le gusta desplegar todo un show de gente creyente, moralmente correcta, hasta que se le descubren sus que no son tal como ellos desplegaban. Pero en la semana, volviendo para allá al estudio de esta semana, además de esta polaridad humana, los Erev Rab, la gente extraña, la gente que mezcla las cosas, la gente que con su ego le gusta acomodar todo a su orgullo. Además de eso, ¿había otra polaridad en la sección que estudiamos esta semana? ¿Cuál es la otra polaridad humana que aparece? Los humildes, pero en realidad no se habla de muchos humildes. ¿De quién se habla? No. De alguien por ahí lo dijo. De Moisés. Dice que era el más humilde en toda la tierra. ¿Qué pasó? Era el más humilde Moisés. Entonces ahí están las dos polaridades que de repente acá aparecen. Un pueblo que va a cumplir un mandamiento, van a una fiesta que es de renovar el pacto. Si yo estoy con Dios, quiero renovar el pacto. Pero se encuentran con un Yeshua que ha caminado sobre las aguas y que además les haya hecho el milagro de panes. Así que este texto lo vamos a dividir en dos grandes partes. Diga, dos partes. Desde el 1 al 21, primera gran parte, están esos dos signos que realizan. Son dos señales. Repito, la multiplicación de los panes. Si va viendo el 1 al 15, ¿sí? Lo leyeron los muchachos. Y el milagro de caminar sobre las aguas. Gracias. Ahí lo tienen. Mientras usted va tratando de anotar esto, yo creo que la segunda parte es la que a usted y a mí nos involucra y nos interesa esta semana. Porque la segunda parte habla de un discurso que Yeshua da, fíjese en el versículo 59, en la sinagoga de Cafarnaúm. Usted al leerlo así, y quizás no tener la data, no tiene por qué tenerla, pero a mí me corresponde dársela, no sabe que la sinagoga de Cafarnaúm es la más antigua de la tierra de Israel desde que volvieron con Esdras y con Artajerjes y Nehemías. ¿Se acuerdan de la reforma? Esa fue la primera sinagoga que se construyó. Sinagoga es un lugar para estudiar las escrituras, la Torá, ¿sí o no? Y era la más grande de toda Israel. Entraban muchas personas. Y lo más interesante de esta segunda parte es lo que ven al final, la reacción de la gente ante las palabras del Señor. A mí me ha dado mucha paz estar viendo este capítulo, porque cuando uno tiene que trabajar desde el corazón pastoral que Dios nos da en su vocación, nos comparte corazón pastoral, en mi caso, desde los 27 años, ahora los 59, he visto mucha gente que al principio, wow, parecen enloquecidos por el amor de Dios, pero en el camino no sé qué, les sembró una duda que de la noche a la mañana no los vi más. Y a todos les debe haber pasado de ponerse a hacer la historia de el tiempo que llevas quizás caminando en el Señor, digo, no importa si estaba la Torá en tu vida o no, pero gente que conociste y hoy no está en ninguna cosa, en nada que tenga que ver con fe. Es más, seguramente conociste gente que hasta eran líderes en el tiempo que vos empezabas y hoy no lideran ni siquiera sus propias vidas. Entonces, ahora sí, nos vamos a meter en entender que lo que yo les voy a dar hoy día es cómo este texto está dividido y con la intencionalidad que tiene para que ustedes puedan en la semana trabajarlo. Junto conmigo los voy a guiar, pero en el por qué venimos a esta mesa. Porque esta mesa está escondida en este capítulo. Desde este capítulo, mejor dicho, me voy a ir a antes porque el capítulo se escribió en el año 95, o algunos dicen que en el 100, otros dicen que en el 102. Ahí, entre el 96 de nuestra era hasta el 102, puede que Juan escribiera el Evangelio, ¿sí? Lo que se sabe es que lo escribió después de Apocalipsis, eso se sabe, y después de las 3 cartas. Así que es lo último que escribió Juan. Juan escribió primera, segunda y tercera carta, pero antes de las 3 cartas escribió Apocalipsis,
Y luego, al último, cuando ya iba a partir, escribió el Evangelio. Pero en realidad lo que él está relatando ocurre en el tiempo entre el 27 de nuestra era y el 30 de nuestra era, 33. Ahí en ese lapso, donde caminó Yeshua como hombre que enseñaba la Torah en una forma revolucionaria, está ocurriendo este detalle histórico. Juan lo está relatando después con una intención, que es la intención que el Espíritu Santo tiene hoy con nosotros. Entonces, este texto tiene 6 escenas que ustedes quiero que las anoten y las trabajen. Diga conmigo, 6 escenas. En estas escenas, usted va a notar que Yeshua le tiene un resultado extraño. Cada vez se queda con menor cantidad de oyentes. Hay una gran multitud, pero cuando termina el capítulo, vemos que Yeshua ha perdido discípulos. ¿Me pueden mirar a mí ahora? Atiéndanlo. Esto va a quedar en la transmisión, lo va a poder anotar. La primera escena ocurre a la orilla del lago. Lo leía Juan González, se llamaba Tiberiades, o más bien el mar de Galilea. Tiberiades es el nombre que le va a poner el rey Herodes el Grande al lago en honor al emperador Tiberio. Otra historia. Allí está Yeshua multiplicando los panes, del 1 al 15, ahí lo tienen. Segunda escena, Yeshua atravesando el mar, en realidad es un lago, ¿saben, no es cierto? El mar de Galilea o lago, y empieza a identificarse con algo que para nosotros tiene que ver con el libro de Éxodo. La palabra yo soy. La tercera escena es Yeshua, pero en la otra orilla del mar, en la ciudad de Cafarnaún, y ahí Yeshua se identifica con esta otra expresión, yo soy el pan de la vida. La cuarta escena es los judíos murmurando. La expresión griega es murmuraban y se quejaban sembrando dudas, pero se lo explico en otro momento. Y Yeshua insistiendo, aunque murmuran ellos, que Él es el pan de la vida. Y lo quinto es que los discípulos también empiezan a murmurar. Y Yeshua ahora declara que sus palabras son espíritu y vida. Y la última escena es cuando los 12, ahí yo he puesto los que se quedan con Yeshua, pero escucharon la lectura, los 12 que representan a todos los discípulos, 12 es un número que representa a todos, deciden quedarse con Yeshua porque Pedro dice, solo tú tienes palabra de vida eterna. Este es el pasaje. ¿Y cuál es el tema? El tema lo tengo acá delante de mi computadora. El tema que se va a reiterar muchas veces es la palabra pan. ¿Cuál es el tema? Diga fuerte, el pan. Y el pan acá es comprendido en 2 sentidos. El sentido material y el sentido simbólico. Y Yeshua con su identidad o sus declaraciones van a dar la identidad de que él con este pan tiene que ver con el pan que los ancestros, que ahí en el relato está, es decir, el maná, habían recibido cuando salieron. Por eso, ese relato de la Pascua atraviesa con esa frase, yo soy. Porque yo soy tiene mucho que ver con Pesaj. La expresión yo soy, ¿con qué está relacionado? ¿Cuándo Israel escuchó esa expresión, yo soy? Levánteme la mano y usted me grita de dónde está. A ver. Dale, termina, perdóname, te interrumpí. En el monte Horeb, o Sinaí también, 2 nombres, Moisés ve la zarza ardiente. ¿Cómo era tu nombre? Discúlpame. Gabriel, te damos la bienvenida. De paso, cuando todos lo dijeron, ya sé que lo dijeron y lo sabemos, pero se lo da a Moisés, no, dice, ve y dile al pueblo, yo soy. Y ese yo soy tiene que ver con estas 4 letras. ¿Ven que este pasaje, si lo hubiese enseñado hace unos años atrás, hoy le tendría que estar pidiendo perdón? Entonces, miremos desde ese yo soy, porque apenas él dice yo soy, este pueblo que lo está escuchando, especialmente esa expresión los judíos, porque ahí Juan no aplica los judíos al pueblo en sí, sino que en el Evangelio de Juan, la expresión los judíos no es un gentilicio, se llama cuando es con respecto a una región, sí, no es un gentilicio, ¿se acuerdan que lo he explicado eso? Sino una asignación ¿a quién? Más fuerte, a los líderes de influencia, especialmente ahí quienes están. Los sacerdotes no le importaba mucho hacerle trampa. Los fariseos. Entonces aquí los judíos vendrían a ser los eres rap, los orgullosos, los que tienen máscara, pero este hombre está molestando porque viene a que ellos a sus máscaras las tiren voluntariamente o quedándose con ellas sigan
haciendo que el pueblo esté frenado, mi querido. Y hoy aquí estamos para trabajar desde ahora, quizás hasta el sábado, el capítulo 6. Oh, apóstol, ¿lo vamos a seguir con los demás capítulos? No, porque el capítulo 6 habla del tema pan. Y ese pan no es simplemente aquel Jesús histórico que caminó por la tierra de Galilea y murió en la tierra de Judea, allí en el monte Sión, específicamente del monte Sión, un accidente geográfico llamado Gólgota. Era una roca en realidad. Aquí estamos con lo que el Espíritu que da vida nos va a decir a nosotros. Pascua de Israel, Pesaj, versículo 4, pero de repente aparece en el versículo 23 una nueva expresión. ¿Alguien puede leer fuertísimo el versículo 23? 6:23, estamos en el mismo capítulo, perdón. Ah, muy bien. ¿Le podrás llevar el micrófono así podemos salir en la transmisión? Versículo 23. Sí, dale. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Ahí quiero que ustedes subrayen la expresión dado gracias, porque por primera vez en el real griego aparece la palabra eucaristos, de donde en el siglo II, al partimiento del pan, que era el siglo I, será del Señor, o mesa de comunión, se le empieza a llamar casi para siempre Eucaristía. O sea que aquí en este capítulo aparece un nuevo tiempo para el pueblo de Israel desde esta actividad de bendecir el pan. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero cada vez que servimos la mesa y yo hago la bendición, logran recordar que siempre les insisto, recuerden que si ustedes vienen aquí y conmigo hacen esta bendición, se adquiere el poder para cuando ustedes en sus casas levantan la bendición, el cielo se les abra. ¿Se acuerdan que se los he dicho? Bien, aquí comienza esa explicación. Los discípulos de Yeshua entendieron que en Yeshua el Pesaj tomó un nivel de vibración mucho más poderoso que hasta el momento en que Yeshua vivía se había celebrado. Celebrar el Pesaj siempre tuvo mucho poder, pero desde el Mesías para acá, a los que entraran en su camino, el Pesaj se convertía en una fuerza que haría vibrar de Shabbat en Shabbat a los discípulos de Yeshua para que justamente en vez de ser gente exclusiva de una cierta creencia y de un cierto estudio, sea gente que se abra a que más se sumen a este estudio. ¿Se va entendiendo? O sea que Pesaj empieza a relacionarse aquí con el bendito partimiento del pan que lo vemos en el libro de los Hechos, se hacía siempre cuando empezaba el primero. Los judíos tienen una comida al terminar el Shabbat, ¿sí o no? Terminan el Shabbat, encienden la vela, inmediatamente se hace una comida sencilla. Ellos que esperan que cuando venga el Mashiach, porque para ellos el Mashiach existe, nada más que todavía no ha venido. ¿Está claro eso? A quien nosotros reconocemos Mashiach, o Juido, o Cristo, ellos dicen que no. Que es muy gracioso porque en la época de él ya habían inventado que Miriam había engañado a Yosef y le había encajado un hijo que no era de él. ¿Saben eso? Pero no son falsos, porque cuando le molesta lo que Jesús o Yeshua dice, ¿qué es lo que expresaron? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Este no es el hijo de Yosef? O sea, ahí ven que son gente rap, gente extraña, gente que siempre busca desde la misma fe su propia conveniencia. No sé si hasta ahí van entendiendo. Entonces, aquí aparece un desafío para los discípulos. Los discípulos que están ahí son muchos, pero cuando termina el relato son pocos. O es seguir aferrado a la cosmovisión antigua, la de los líderes, la de los judíos. No, como Moisés no existió nadie, porque él nos dio la Torá y la tenemos que aprender como Moshe la enseñó. El tema es que a la época de Yeshua ya le habían agregado muchas cosas más. Porque Yeshua no vino a anular la Torá, o vino. Mateo 5, 16 o 17 era. 17. No piensen que yo he venido a abolir la Torá. No he venido a abolir, y los profetas, no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino a dar pleno cumplimiento. Euristeo es tremendo, es dar tremenda perfección. Aquí lo estamos viendo. Este es el desafío. O tu cosmovisión es seguir apegado a esta cosa que ha hecho que todos estén oprimidos por el imperio globalista del entonces, imperio de Roma, y ustedes conformándose a que como peregrinan, hacen la fiesta, estudian en la sinagoga, y creen que lo más grande que hay es Moisés y el maná que simboliza la Torá, o los mandamientos que hay en la Torá. ¿Se quedan con eso o entienden que la Torá
vino de alguien que estaba más arriba. Y que ese maná procede de un pan mucho más alto. Por eso, ¿qué es el maná del cielo? La Torá. Pero la Torá no es la revelación final del Eterno. ¿Cuál es la revelación final del Eterno? La palabra con la cual el Eterno creó todas las cosas. No sé si lo van siguiendo. Entonces, haciendo un estudio rápido, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí en el capítulo 6 está lo que los judíos no tienen y que la gente que anda en raíces hebreas lo ha perdido. El tema de la cristología. A nosotros nos interesa saber más del centro de nuestra fe. Se llama cristología al estudio de qué es Cristo para vos, o para mí, o para nosotros. Es una manera que la ciencia llamada teología, que no es una ciencia, se puede experimentar las cosas de Dios, pero bueno, así lo determinaron en algún momento, en algún siglo, divide estos momentos donde uno se pone a estudiar la Escritura, pero buscando a Cristo. Hermanos, yo creo que conmigo no tienen otra opción, pero no lean Torah si no buscan a Cristo. No lean los profetas si no encuentran allí la sombra que habla de Cristo. Esta gente se recordaba del maná de sus ancestros. Sabían que sus ancestros se habían quejado del maná. Cuando no estaba y después cuando estaba. Pero en la historia, no, pero nosotros no, el maná es la Torá. Y no hay nada como la Torá, y por lo tanto no hay nada como Moisés. Bueno, aquí viene esta palabra donde de repente Yeshua dice que es superior a Moisés. Viene de alguna manera no a sustituirlo, sino a cumplir lo que Moisés en Deuteronomio 18 había dicho. Después de mí viene un profeta mayor. ¿Alguien me va siguiendo? Entonces, cuando nosotros venimos a este pasaje, encontramos el para qué se escribió el Evangelio de Juan. En la época de que vivía Yeshua no, pero después que Yeshua muere y resucita, aparecen muchos movimientos llamados judaizantes en el libro de Gálatas, pero que eran una mezcla de lo que creían los discípulos de Yeshua, según el libro de los Hechos, ustedes saben lo que creían, y mezcla con filosofías griegas. En eso hay una filosofía que estaba en Alejandría que decía, Moisés fue tan perfecto que cuando se llevaron el cuerpo, lo que le pasó a Moisés es que se hizo igual a Dios. Algo así también tienen los judíos con respecto, hoy lo tienen a eso, y lo tienen también con respecto a Enoc. Hay una teoría de cierto lineamiento judío que se dice que Enoc se hizo Dios. Entonces Juan está diciendo, no, acá no hay nadie que haya ascendido y se haya hecho Dios. Acá el tema es que Dios ha descendido y se hizo hombre. Porque Dios no nos quiere haciéndonos divinos, Dios quiere que disfrutemos en nuestra humanidad y en este tramo llamado vida humana de lo que ya tenemos de Él, su divinidad dada para hacer que el mundo material no entre jamás en caos. Entonces, me gusta mucho cuando venimos aquí a lo que parece en el Evangelio, ¿no? Con respecto a la multiplicación de los panes. No sé si pueden volver al Evangelio, por favor. El primer bloque ahí del 1 al 15, el relato de la multiplicación, ¿lo pueden ver conmigo? Está ocurriendo en Pesach, pero aquí me llama mucho la atención porque el que toma la iniciativa de ese milagro es Yeshua. Él vio la muchedumbre, creo que Mateo Marcos dice, y sintió compasión por ellos, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Eso no está acá, no importa, ya lo había dicho Marcos, creo que lo repite, si no me equivoco, Mateo, pero me gusta, miren lo que pasa aquí, porque los otros evangelios no lo destacan. Él quiere darle de comer a la gente. Él ya sabía lo que le iba a hacer, versículo 6 está, ¿verdad? Pero le pregunta a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman todos estos? Y ahí hay un paralelo entre Moisés y Yeshua o Yeshua y Moisés. Y lo van a ver en esta siguiente comparación, esta tabla. Ya lo tienen, gracias chicos, no me di cuenta, fue rápido. Juan 6:5. Al levantar Yeshua los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, le preguntó a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman esto? Miren el paralelo, ¿lo ven? ¿Nos cruzamos al otro lado? Lo vimos esta semana, ¿verdad? Números 11:13. Moisés le preguntó a Dios, ¿de dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora pidiéndome carne para comer? Pero miren la diferencia que hay en el Evangelio de Juan, allí en Juan 6:7. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma, aunque sea un poco. ¿Saben cuánto eran 200 denarios de pan? No sé, ¿cuánto gana una persona que trabaja el jornal hoy día, el promedio? No digo que el promedio de un jornalero. ¿Cuánto?
De 10 a 20.000, ok. Es correcto más o menos el promedio ese. Bueno, eso hay que sumarlo, multiplicarlo por los promedio, 30 días, ¿sí? Bueno, el denario era lo que se ganaba en un día, pero para hacérsela rápido y fácil, 200 denarios era lo que un jornalero ganaba en 6 meses. O sea, Felipe está diciendo, ni con que nos fuéramos a trabajar 6 meses y trajéramos podemos alimentar a esta multitud. Y acá está la diferencia con Moisés. Porque Moisés duda, pero Yeshua no duda. Y esta es la bendición que tenemos de hoy estudiar Torah, pero desde el poder de Yeshua. Cuando se estudia Torah sin el espíritu que tuvo Yeshua, siempre la duda te va a alejar del camino. Pero cuando la Torah te la enseña el Espíritu de Dios, no hay manera que haya duda. Al contrario, tu fe se fortalece, tu conciencia se eleva y tus acciones te ennoblecen. Números 11:22. Moisés responde a Dios, aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Duda. Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Entonces este paralelismo es bien claro, ¿no? Hay una equivalencia. Hasta acá, Moshe era lo más alto, pero Moshe era humano y hasta dudó. Hola. Pero Yeshua no es cualquier profeta mortal de los que aparecieron también después de Moshe. Yeshua es el verbo encarnado. Es de donde todo procede. Volvamos a Juan 1:14, dice, y el verbo puso su tabernáculo en medio de nosotros. En la Reina Valera, ¿qué dice? Y el verbo habitó entre nosotros. En la traducción es, y el verbo puso su tabernáculo en medio de nosotros. O sea, con lo que Dios creó todo, o aquel en quien Dios, ahí está mejor la expresión, aquel en quien Dios creó todo, vino y se puso entre nosotros, para que nosotros, yendo a Él, estemos apegados a Dios y todo lo creado, desde lo que hablemos, se empiece a mover en relación al propósito para el cual hemos nacido. Yeshua le pregunta a Felipe, pero no en desesperación, porque ya sabe lo que va a hacer. Felipe responde en la desesperación, porque Felipe cree lo que todos creemos. El sustento del hombre depende de que haya o no dinero. Y Yeshua le va a enseñar un camino diferente. No es con mucho dinero que se calma el hambre de las personas, es más. ¿Por qué los que tienen mucho dinero no hacen algo por los que tienen hambre? Porque no es el secreto en el mundo material, es primero secretos manejados en el mundo espiritual. El mundo espiritual no está fuera del hombre, el mundo espiritual está en el corazón de los hombres. Yeshua HaMashiach comienza aquí a aparecer como lo que va a decir Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la emuná. Tradúzcame emuná. Fe, certeza, confianza. Lo que recibió Abraham es bueno. Con la Torá, en alianza de amor, está sosteniéndose. Pero con Yeshua entendemos que lo que recibió Abraham estaba antes que Abraham naciese. Estaba antes que Adán fuera creado. Estaba antes de que todo lo que existe en el mundo material haya venido. Estaba antes que aún lo espiritual la existencia espiritual fuera creada. Con Yeshua entendemos que la fe es un don de Dios, porque la fe es el poder con el cual el Eterno, el Infinito, creó a través de su verbo todas las cosas que existen. O sea que fe no depende de la religión que tengas o del lugar donde te congregues. Fe depende de cómo estás relacionándote con Dios. Él es autor y consumador de nuestra fe, entendiendo que eso es una alianza renovada, entendiendo que es el autor que en cada espíritu de Pesaj, esta mesa, nosotros salimos a un nuevo ciclo de vida, 6 días de trabajo, 7 días en total, porque siempre hay que contar el siguiente Shabbat. Y en ese ciclo de 6 días tenemos que aventurarnos a lo que la fe nos aventura. Somos realmente los que podemos transformar este mundo. Es más, nuestro llamado sacerdotal es ese. Así que todo este marco literario te lo dejo ahí. Vamos a comer el pan. Pero todo tiene que ver con la palabra pan y empieza a aparecer una acción, la palabra comer. También está la palabra beber, pero aparece la palabra comer. Primero vemos ahí esto de cuando pregunta sobre el pan, ¿verdad? Y a mí me gusta esto porque realmente vemos algo poderoso aquí. A Yeshua se preocupa por nuestras necesidades materiales. Yo no sé quién se quiere sumar al amén, pero esto nos da paz. En un tiempo que se aproxima, peor de lo que estamos viviendo. Y no se concentre solo en Argentina.
porque para eso los medios están hechos, para que pensemos en nuestro país, el gobierno que tenemos, lo que hace o no hace, los viajes. No, esto está pasando, cualquier frontera que atravesemos, el imperio que domina el mundo se está asegurando que vengan tiempos complicados en lo económico, para que también haya menos gente que moleste en este mundo. Pero nosotros tenemos una certeza. Mientras más despertemos gente a que coma este pan, más gente despierta, es gente que no va a poder ser extinguida. Y esto es lo que tiene el Evangelio de Juan. El poder de la resurrección es saber que, aunque incluso algunos pasemos por la muerte física, en realidad, una vez que estamos en Él, nunca hemos de morir. Entonces busquemos esto que quiero llegar a decir. La imagen del pan a lo largo del Evangelio. Primero, ese significado de el pan representa las necesidades físicas. Toda la Tanaj o el Antiguo Testamento, para los que son nuevos, habla de eso, desde la experiencia del desierto donde Dios le da pan, pero si vamos más atrás vemos que el pan siempre era algo que representaba las necesidades, ¿cómo sería? Primordiales o no, básicas, ahí está, las necesidades básicas del ser humano. También representaba la hospitalidad. Pero hay algo significativo en esto, no sé si ven, que Yahvé cuando usa el pan, lo usa para darle a su pueblo la idea de que con ellos va a permitir que haya un banquete para todas las naciones. Y con esto quiero darle sentido a esta mesa en tu vida, si es que querés aceptarlo, porque cuando venís a esta mesa, te estás abriendo a que la gente pueda sentir que la vida es una fiesta, porque los banquetes a qué pertenecen, a las fiestas. O sea que no se necesita que exteriormente se dé un acontecimiento llamado fiesta de algo, sino que mi actitud ante la vida es que la puedo vivir en una mentalidad de fiesta si me doy cuenta de este ámbito que aquí vemos. Dios quiere darle a las naciones banquete. Miren, voy a leer un pasaje, Isaías 25:6. Isaías 25:6. Lo leo, anótelo. Y el Eterno, voy a leer el nombre del Señor. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte, está hablando del monte Sión, atención, y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Yeshua está hablando, miren, lo importante del mensaje que traigo es que así como en el desierto les dio pan del cielo, que es el maná, yo soy el pan de la vida. De mí no solamente viene el sustento físico, sino el sustento que hace que tu alma no decaiga, que tus pensamientos siempre se sientan parte de un banquete celestial, que cuando llega Shabbat justamente lo reflejas en tu mesa, con tu familia cuando empiezan, y especialmente lo reflejas al terminar el Shabbat y empezar el primer día que Shabbat nos habilita, cuando en este lugar, con tu gozo, elevas oración, cantas al Eterno. Nuestra esperanza es saber que si esta mesa nos anuncia el mundo venidero, lo que se viene es el deseo de Dios a través de su Mesías. Les leo Mateo 26:29. Les digo que en adelante yo no beberé de este fruto de la vid, habla del Pesaj, hasta el día en que beba con ustedes ese vino nuevo que ha preparado Dios cuando esté su reino. Otra versión dice, ese vino nuevo en el reino que ha preparado mi Padre. Lucas 22:30. Para que ustedes coman y beban a mi mesa cuando venga mi reino y se sienten en 12 tronos para conmigo juzgar a las 12 tribus de Israel. Es en comunidad donde Dios quiere que entendamos que al comer juntos nos sentimos ese colectivo que no solamente ha estimulado a cada uno de los que está aquí al amor, que es el estímulo que hoy se necesita, y a las acciones de justicia o correctas, sino que con ese amor que se nos estimula y esas acciones salimos, aunque ya no estemos juntos, a saber que tenemos el poder de transformar el mundo desde uno de esos espíritus, dar con mi boca un consejo, dar con mi boca una palabra a aquellos que me escuchan. No una queja como los Eres Rab, no una palabra de duda como los Eres Rab o los judíos o la gente que se enmascara en una religión. No te prendas en las quejas de tus compañeros de trabajo o en el mal hablar de la gente alrededor tuyo. Prendete en lo que desde esta mesa se te ha dicho. El alimento que aquí estás comiendo depende de cuál es tu actitud hacia la idea de alimento. Pan habla de necesidades comunes.
¿A Dios le preocupa lo que tengas o no que comer? Sí. Tenemos muchos pasajes donde el mismo maestro lo dice, pero yo hay algo que quiero decirte. En el simbolismo del pan, no se distraigan y prepárense a anotar. Sabemos que el Hijo del Hombre dice que Él es el pan de la vida. ¿Qué significa? Que cuando comemos el pan, adentro de nosotros se transforma en una carne, y ese pedazo de carne que adentro aparece es un poco del cuerpo físico que tuvo Yeshua. No, eso va a aparecer muchos años después con una teoría de este pasaje, que es la transustanciación. Se practica en Roma y nada más. Hay otras teorías llamadas la consustanciación, después se las puedo explicar, lo explicaré después. Pero cuando él habla de ser pan, él habla de que él ya aprendió a comer lo que ahora desde él se podrá comer. ¿Alguien sabe qué comía él diariamente? ¿Alguien sabe qué comía Yeshua todos los días? Levánteme la mano y dígamelo. Lo dijo él, está en la escritura, no vamos a inventar nada, así que no me invente nada. Levánteme la mano y dígamelo. Allá, Pastor Moisés. Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Está en la escritura eso? Sí. Muy bien, dígame. Juan 4. Pero muy bien. Juan 4:32. Dice así, vamos a leerlo de acá porque tengo otra versión. Por eso el libro de Juan es importante, ¿se dan cuenta que es otra cosa? Juan 4:32. ¿Con quién está hablando él acá? ¿Alguien sabe? Claro, en realidad ya ha hablado con la mujer samaritana. Y cuando vuelven los discípulos con alimento, se enteran que se ha juntado a hablar con una samaritana que ha ido a alborotar a los samaritanos todos acerca de que ha visto al Mashiach. Entonces, los discípulos están medio raros porque ellos tienen un cosmovisión. Los judíos con los samaritanos no nos hablamos. Es algo así como mendocino y sanjuanino no se llevan. Tucumanos y santiagueños menos, ¿verdad, Verónica? ¿Dónde está Verónica que la vi por ahí? Tucumanos y santiagueños no. Entonces, algo así, pero peor, era en ese tiempo. Entonces dice él, atención, él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Voy a leer el 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Pensaban en comida física. Y Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que así acabe su obra. ¿Cuál era la obra del Padre? La que hizo en Pesaj. Liberó a un pueblo para casarse con todas las almas de ese pueblo y desde esa alianza de amor, aun cuando cayeran, perdonarlos y volver a renovar esa alianza en el próximo Pesaj para que ese pueblo cada vez que comiera de ese pan se acordara que lo más lindo que le ha tocado al mundo es gente con conciencia de altura, es gente con conciencia de nobleza, es gente con conciencia de malhut. Es decir, nací para este mundo físico, transformarlo desde lo más noble que tengo, la luz que hay en mi interior. Entonces, pan del cielo, si bien en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Nehemías, por ejemplo, se le hablaba así al maná, con el discurso de Yeshua, no es el maná. No ha habido, dicen algunos autores, y lo leo la cita, no hay paralelo ni en el judaísmo ni otro tipo de religiones antiguas en que se haga referencia a una comida celestial que venga de la esencia de Dios y que dispense vida divina en el alma humana. O sea, que nosotros estamos en un camino maravilloso. Usted no tiene que entrar en la Torá para abandonar a Yeshua. Usted tiene que entrar en Yeshua para conocer la Torá como él la comía. Porque los movimientos estos de raíces hebreas están en manos de tantos ignorantes, pero yo sé que detrás de los ignorantes siempre hay alguien que maneja los hilos que no es tan ignorante, es un malintencionado. Y estoy convencido que la masonería Illuminati está detrás de eso para que justamente la gente que sale del cristianismo dogmático, la Gran Babilonia, se vaya a algo que termina en eso que algunos dicen, soy noágida, no tengo que guardar la Torá, Yeshua no era el Mesías, es Yeshua como... Y empieza todo mal. Acá hay un signo maravilloso. Acá el signo es, el que te mandó al mundo está ocupado, no preocupado, ocupado de todas tus necesidades. Lo primero que ve es tus necesidades físicas, porque si no estás bien en esa, no vas a estar preparado para saciar tus necesidades espirituales. El primero que pensó en el hambre de ese gentío es Yeshua. Esta gente necesita comer algo.
Porque lo que voy a soltarles en la sinagoga de Cafarnaúm es muy poderoso, pero no puede estar con la panza vacía. Así es Yeshua. Así es nuestro Salvador. Alguien que vivió pensando en las necesidades básicas de todo ser humano. Entonces, ¿por qué te ocupas, o peor, por qué te preocupas cuando ves que esa supuesta remesa de sueldo, de ganancias, no tiene nada que ver con tu presupuesto y que tu presupuesto se está viniendo abajo? ¿Por qué ocuparse y preocuparse? ¿Dónde compramos? Se asustó Felipe. En realidad preguntó Yeshua, pero se asustó Felipe, ¿dónde? Ni 6 meses. Y aparece algo maravilloso. Andrés. ¿Qué? Trayendo a alguien que desde su alma noble, que no ha sido afectada por los miedos del sistema, no sé por qué, vaya a saber, inventemos la historia que quieran inventar, pero tenía, ¿cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? 2. Dice, este niño tiene, nadie más había llevado nada, pero alguien con un alma noble tenía aparentemente algo poco, pero en las manos del maestro se transformó en algo tan grande que cuando sobró, ¿cuánto se llenó? ¿Qué? 12 cestas, 12 canastas. ¿Cuántas tribus eran? Y ahí cuando vivía Yeshua, ¿cuántas tribus había? 2. ¿Cuántas faltaban? Entonces aquí hay un mensaje muy fuerte. Primero, me ocupo de las necesidades, pero en las carencias del mundo físico, también hay carencias de un mundo espiritual. Y aquí ustedes, judíos, por medio de estos RRAP, están contentos con peregrinar y venir acá, pero todos son judíos, como muchos benjaminitas y algunos levitas, pero pertenecen al reino del sur, el que yendo exiliado a Babilonia después de 70 años volvió por el famoso decreto del rey Ciro, guiados por Esdras y toda la reforma, especialmente el rey Artajerjes. Que la Haftará es eso. La Haftará es ese tiempo, lo que vos leíste. Pero Yeshua está diciendo, ¿y los demás? ¿Y sus hermanos? ¿Por qué no salieron a buscarlo? Es más, le dijo, ¿se acuerdan en Mateo? Ustedes son unos falsos fariseos, porque el único movimiento que al menos salía a las naciones, tenía apóstoles, Sheliach se dice en hebreo la palabra enviado, emisario. El único movimiento que tenía Sheliachim, apóstoles, en griego es apóstoles, eran los fariseos. Era gente enviada a las naciones y le predicaba a los que no eran judíos. Pero ¿saben qué? Les ponían la obligación de por 7 años aprender todos los mandamientos que ellos enseñaban acerca de cómo debían vivir los mandamientos que estaban en la Torá. Y luego de otros 7 años, 14 años, alguien que quería abandonar sus dioses y su falsa adoración, tenía que esperar para ver si lo aceptaban a ser judío. Y los últimos 7 años se tenía que asegurar ir a todas las fiestas y ponerse dentro del templo en un espacio que se llamaba el patio de los gentiles. Con el problema que en el patio de los gentiles, los mismos saduceos permitían la mesa de los cambistas, la mesa de venta de animales. O sea, Yeshua está diciendo, basta. Vengo a traer solución a tus carencias físicas, pero en esta mesa pensá que hay un colectivo que cuando estés pasando por carencias espirituales está para eso. Desde el que tenga un corazón de siervo en lo pastoral o en lo diaconal, o en el diaconado de todos y cada uno, porque diaconado significa servidor. Y todos estamos llamados a servir. La palabra en hebreo servicio es abodá. Se traduce como servicio, como ministerio, como adoración. El problema es que con los sustratos dogmáticos evangélicos en este tiempo, adoración es solamente tener buena voz, cantar mucho y que te pongan luces y pantallas LED atrás para que la gente como mucho lea la letra, ¿o no? Pero adoración, abodá, es servir. Naciste para servir. ¿Y qué es servir? Asegurarte que en el medio donde te moves, las carencias que siempre van a estar, porque el mundo físico tiende a carencia, ¿o no? Las leyes de la fisicalidad se caracterizan por ser leyes entrópicas. ¿Qué es una ley entrópica? Lo que tiende a generar carencias. Y de la carencia tiende a ¿qué? Al caos. Pero existen leyes espirituales que tienden a la equidad. Y esas leyes son hacer justicia, practicar misericordia y ser anap. Y ser anap. Y ser anap delante de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahvé. Yo con esto te tiré lo que vamos a trabajar de aquí hasta el sábado. Y les aseguro que este capítulo puede tener por lo menos, si queremos, 2 meses de trabajar. Porque hay que ir al Antiguo Testamento, volver
a la Tanaj, porque ahí van a entender por qué Eliseo alimentó a los hijos de sacerdote también con pocos panes. Pero yo cierro haciéndote pensar esto. En medio de esta situación humana se restituyó, se reparó lo que había pasado, lo que vimos esta semana. El oído que tuvo Moisés y que lo hizo dudar. Gente con quejas. En el relato de Juan, relato joánico se dice, Yeshua presenta la irrupción de él en el mundo para que los que estén con él sepan que vida eterna hace que la queja desaparezca. Siempre he hablado de mí. Me crié en un hogar con uno de los integrantes quejoso. Maravillosa persona. Los que conocieron a mi madre saben lo maravilloso que era socialmente y especialmente a la hora de ayudar, de estar con los necesitados. Desde los vecinos hasta muchos de ustedes. No tuvo problema aún con 70 y tantos años caminar las cuadras que caminaba con cacerolas hasta el comedor. Pero mi madre siempre tuvo un problema. Quejas. Quejas hacia mi padre. Y de alguna manera, no sé si puedo hablar por mi hermana, pero una madre influencia mucho en el alma de sus hijos. Y tuve que entrar en el club de quejosos anónimos. Y no lo hice desde que nací de nuevo. Lo hice desde que Dios, a través de su Espíritu Santo, me llevó a esta transición de encontrar la Torá. Con la Torá, tener la mente de Yeshua es acostumbrarse a evitar el tiempo de la queja. Y aun cuando caigas en queja, acuérdate que en el ciclo está Yom Kippur. Aun cuando nosotros, hoy puedo decir que esta comunidad está liberada de eso, ¿no? Pero nos costó llegar a este tramo. Nos costó gente que por quejarse y sumarse a los Eres Rap, hoy no están en nada. Que se quejaban no sé de qué, o más bien no sé de quién, aunque creo que sí sé de quién se quejaban. ¿Y de qué sirvió? Si el tal sigue y ustedes siguen, y hoy, por lo que sé y como voy ministrando, cada vez aquí hay menos queja comunal. Lo que hay, y gracias a Dios, es insatisfacción con la comida que cada uno va adquiriendo cada día. Porque acá no sé si lo digo por todos, pero se nota que hay una gran cantidad de gente que cada día quiere más de Dios. Hay gente que ya me dice, apóstol, ¿cuándo va a enseñar el tema de la gematría? Porque así yo puedo entender mejor. Y eso me asusta y a la vez me alegra. Este que distribuyó a la gente en el lugar, ¿vio dónde dijo que se sentó la gente? En donde había pasto. Mostró que este es mejor que Moisés, porque Moisés estaba en duda en un desierto. Pero aquí, que era una especie de desierto, había lugares donde había pastos para sentarse a comer, de la abundancia que puede salir de aquel que puede hacer grandes cosas con lo poco que vos crees que tenés. Vos crees que tenés poco, pero grandes cosas se pueden hacer. Quiero terminar con esa expresión que aparece allí cuando van en el lago y él aparece caminando. ¿Vieron lo que dice el versículo 20? Yo soy, no teman. ¿Saben que la expresión griega es esta? Ahí en el versículo 20 se las voy a leer y trate de escribirla. Son dos palabras. Diga conmigo, egoi, eimi. Egoi, eimi significa yo soy. Les doy una curiosidad, pero no es curiosidad por simplemente que tu cabeza la tenga. A ver, pregunto. La Tanaj, o lo que conoce el cristianismo como Antiguo Testamento, ¿cuándo fue la primera vez que se tradujo y a qué idioma se la tradujo? No importa el cuándo, porque ya veo que ni se acuerdan. Al griego. ¿Cómo se llamó esa versión? De todo lo hebreo llevado al griego. Septuaginta. ¿Qué versión trabajaban las primeras comunidades en el mundo cuando leían la escritura? La Septuaginta. Cuando aparece en lo que nos decía Gabriel en Éxodo 3, ¿sí? La experiencia de la zarza ardiente, en la Septuaginta, cuando Yahvé dice yo soy, en griego quedó así, egoi eimi. O sea que esto que está en el versículo 20, cuando Yeshua lo dice, lo dijo en hebreo él, pero cuando lo escribe Juan, lo dice en el griego que estudiaban todas las comunidades del Tanaj. Y la gente se daba cuenta al leer a Juan que lo que hay que entender es que ese Jesús no es el rabí que le dicen acá, ¡rabí! Ellos tenían la cosmovisión de ver un maestro que hacía milagros. Y él los detiene, esperen, no soy solo rabí, soy el pan. Ya los discípulos han entendido ese yo soy. Pero ahora le va a agregar el yo soy el pan.
Y justamente esto es lo que quiero que vean. Es el pan que desde los pobres puede traer el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Marcos? El evangelio del reino de Dios, ¿de dónde sale? De los pobres. Jamás de los apoderados o empoderados. No es el dinero, el mucho dinero lo que calma el hambre del mundo, lo que saca al mundo de la pobreza. Es gente que se hace pobre desde su pobreza y enriqueciendo su interior puede hacer que el mundo, desde lo poco que cree tener, se vuelva un mundo transformado. Los panes de cebada, ¿cómo se le llamaba el pan de cebada? Pan de los pobres. ¿Y qué pan es el que multiplicó él, que traía el niño? ¿Está relacionado o no con Pesaj? Pues bien, yo quiero darte aquí algo muy particular que quiero decirte. El pan de vida es nada más ni nada menos aquel que a la Torá la puedes sacar del plano donde quedó con el judaísmo. El plano de rabinos que saben los códigos y está bueno. ¿Lo estamos estudiando? Sí. Pero de ahí la subís a un plano que se llama el plano de la corona. En hebreo es el plano de Atik, donde está Keter, es decir, el plano de donde todo fue pensado antes de ser diseñado y antes de ser creado. En ese plano puede habitar el que quiera comer del pan que es Yeshua. Pero ¿qué hay que hacer? Todos los días decir, ¿a quién ir? Señor, ¿a quién iremos? ¿Solo tú tienes? Y no es palabra para que cuando uno se muera esté en el cielo. Palabras para que el cielo aquí me hagan hablar como habla el Eterno. ¿El Eterno tiene algo de muerte? Es todo vida. Es la fuente de la vida. Y nos mandó a su verbo, de donde viene la existencia, para que vos con tu manera de hablar traigas a existencia lo que Dios desea y en ti lo ha puesto como una forma de sueño. Pero venía a esta mesa arrepentido. Arrepentido de quizás haber vuelto hacia atrás. Ayer hablábamos en la mesa de mi familia, habíamos invitado también a la familia del pastor Moisés. Qué tremendo cuando uno empieza, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo agradezco mucho que ya no esté usando grupos de WhatsApp. Porque en el grupo de WhatsApp uno se siente el omnipresente, el omnipotente, ¿no? Porque el grupo de WhatsApp mirás y yo sabía quién ese día no había entrado a los estudios. Había personas que no entraban ni lunes, ni domingo, ni lunes, ni martes, y entraban el jueves, o otros entraban solo el viernes y se leían todo. En Telegram no. En Telegram solo sé que del grupo, el canal, perdón, no es grupo, el canal de estudio hay 162 suscriptores. Y todos los días, gracias, que entran a veces 40. Y así toda la semana. Sé por los ojitos, dicen 40 vieron esto, 40 leyeron. 40. O sea que hay muchos que no lo hacen. Y le di gracias a Dios porque antes cuando yo veía que algunos no entraban, ahí estaba el mensaje de WhatsApp. ¿Qué pasó, Naomi? Hoy te vi que hace 2 días que no entras al estudio. ¿Qué pasó, Juan Francisco? Hace 3 días que no entras al estudio. Pero en el canal de Telegram no necesito hacer eso. En el canal de Telegram hay alguien, que lo dijo Naomi, a cual no le puedes mentir. Hay alguien que ni siquiera vos te va a obligar. Ese alguien es el que te puso en el vientre de tu madre. Pero antes de formarte ahí, es el alguien que cuando nada existía, ya sabía cómo para él te ibas a llamar. Porque bueno, en el DNI dicen que tus padres te pusieron ese nombre, pero empecé a preguntarle cuál es el nombre con el cual él te pensó. Para que no ocurra lo que pasa a veces en los bautismos, ¿no? Gente que dice, ay, quiero llamarme así. No, llámenme así. Y después siguen siendo lo mismo. ¿Cuál es el nombre con el cual Dios te llamó? Pero más allá que Dios te dé el nombre, para que Dios te lo revele, primero, mostrar que tu identidad es ser hijo. Y como hijo, mostrar que la gente quiere comer de vos, porque en vos hay palabra de vida eterna. Hay mucho para estudiar. ¿Les gustó esto? Les di la estructura literaria. Voy a preguntar a gente que lleva más tiempo. Ángela, ¿lo habías visto alguna vez así? Y a pesar de los años y la edad que hoy tenés, que no es un pesar, ¿te gusta esta novedad? Y se eleva, porque el aprender es también hacer que se atesore. Y ahí ya no hay edad, ahí hay eternidad. ¿Quiénes, además de, no los voy a nombrar, quiénes como Ángela dicen, wow, a mí no me lo explicaron así? De los que vienen de iglesia evangélica, levanten la mano. Oh,
Al menos ustedes los bendije. ¿Quiénes de los que no vienen a iglesia evangélica han recibido la explicación, el principio de algo maravilloso? ¿Quiénes les gustó esto? Entonces, si levantaste la mano, sos digno de este pan. Y vamos a prepararnos. Músicos, suban. Preparamos todo nuestro corazón. Ay, tengo que apagarlo. Gracias, Multimedio, han laburado bien. ¿Puedo enseñar esta semana Juan 6? Van a entrar a los videos. Ok. Vamos juntos a decir lo que dijo Pedro.